Días, Ricardo Bortolós y Roberto Suárez. Los saludamos desde la ciudad de Villocampo, en la provincia de Santa Fe. ¿Qué tal? Buenos días, muy amable. Sí, sí, todo Ro- bien. Roberto, la idea de esta entrevista es dialogar un poquito acerca de lo que ha sido su trayectoria dentro del deporte, pero también algunos pareceres suyos. Usted se inició como futbolista en Independiente, casi por casualidad trabajaba en una fábrica de zapatos y se fue a probar un día, ¿es así? Sí, sí, brevemente el que se fue a probar es un amigo mío que vivía Ujú. en Lanús, yo vivía en Caballito, centro geográfico de la capital Sí. federal, y bueno, el día viernes me dijo, vamos, ¿por qué no venís a pasar el fin de semana a casa, que mañana sábado me voy a probar Independiente? Bueno, y le dije, bueno, fenómeno, yo te acompaño. Y te probamos también. Digo, no, yo de ninguna manera. Le digo, vivo en Caballito, que voy a venir hasta Avellaneda, ni soñando, le digo. Bueno, resumidas cuentas, se probó él y no sé, llevaba como 20, 25 minutos de práctica, después salió y yo estaba ahí mirando ahí de los otros jugadores, como se jugaba el partido y apareció él con un hombre grande ya de edad y me dijo, no, yo quiero que usted se pruebe, Roberto. Le digo, no, yo no me voy a probar nada. Le digo, sí, yo vine a acompañar acá a mi amigo. No, pero me dice su amigo que usted es un jugador de condiciones. Bueno, me convenció el hombre para no hacerla tan larga. Ujú. Y, y bueno, probé y me dice, mire, justamente acabamos de subir el número 9 de la sexta, Al que equipo. subió a tercera división, Ujú. que era Norberto Raffo. Ujú. y, y, y vamos a jugar la sexta de Independiente, todo el equipo titular y usted se va a incrustar ahí. Bueno, y jugamos con Lanús, me acuerdo, sí, que Lanús era. Sí. Y partido amistoso, bueno, jugué un tiempo, le gustó, tuve la suerte de meter un par de goles. Y bueno, quisieron ficharme, yo le dije que no, porque yo vivía en... Bueno, lo que dije antes. Bueno, en Sí. resumidas cuentas, a las 48 horas me mandaron una especie de como era un portero, y Sí. quería que mi padre firmara, y bueno, yo llegué del trabajo, que hacía el secundario a la noche, y dice, pero escúchame, acá me quieren hacer firmar. Le digo, no firmes nada. Le digo, no, yo no voy a Ujú. firmar nada. Le digo, pero Ujú. no, Zaporiti, pero escúcheme, ¿cómo no va a firmar para Independiente? ¿Qué tiene que ver? Un par de veces por semana usted viene. Bueno, en resumidas cuentas le firmé. Y bueno, fui a entrenar ahí con la cesta, salía del trabajo y me tomaba el 225 en Avenida La Plata y Directorio, como 2 horas de viaje era, Ujú. y me bajaba ya en el siete leguas, 7 caminos, perdón, en el puente, y bueno, iba a la cancha Independiente y bueno, para hacer el cuento corto, al otro año debuté en primera. ¿Y le costaba convencerlo a usted para que firme para Independiente, siendo que usted era hincha Independiente, ¿es así? Sí, yo Ujú. iba a ver a Independiente con mi hermano mayor que yo, un año, Ujú. y había un muchacho de 25, 26 años, Ujú. Espíndola, y que era contador público, y mi mamá nos dejaba ir con él a la cancha. Ujú. Y bueno, iba a la cancha en aquellos años, 55, 56, Ujú. ver aquella famosa delantera de Michel, Gri- Checonato, Grillo y Cruz. primero la Casia, después el Mono Bonelli, Grillo Ujú. y Cruz. Ujú. Y bueno, al año y medio me encontré jugando con ellos en primera. Ernesto Grillo era su ídolo, ¿es así? Sí, Ernesto Grillo, con él no jugué en la primera porque a él Ujú. lo vendieron en febrero del 57 al Milan y yo debuté en la primera Independiente, si no me recuerdo mal, el fin de septiembre, el principio de octubre del 57. Ujú. Pero jugué en algunos entrenamientos con Ernesto. Ujú. No, un crack, un jugador excepcional, todas las condiciones, velocidad, tenía fuerza, tenía habilidad. Pero bueno, y ahí hice la carrera de jugador, después fui a Lanús, después volví a Deportivo Español un año y después de ahí me fui a Chile, después a Colombia, jugué en Millonarios y en Independiente Medellín, después me fui a México, jugué en el Monterrey, el equipo que ahora dirige el turquito La Mohamed. Mohamed, Ujú.
Y después de ahí me fui solo con un informe de un Teles que le había mandado don Alejandro Scopelli, que me lo encontré en la Ciudad de México, y me fui solo a probar a Belenenses en Lisboa, Portugal, ¿no? Así que me tomé un avión y me bajé en Nueva York, o sea, Distrito Federal en New York, y New York, Lisboa. Y de ahí me quedé 15 días probando, tuve la suerte de quedar, y ahí me quedé casi 3 años en primera división. Ahí, bueno, obviamente la época de Eusebio, claro. Tuve la suerte de tener una muy buena relación con este jugador, que fue un jugador excepcional. En Benfica en ese entonces no podían jugar jugadores extranjeros, y Benfica era la base de la selección portuguesa. Claro, y bueno, en Lisboa sí. hay todavía los dos equipos grandísimos, que son Benfica Sporting, después viene a Belenenses y Porto en el norte, ¿no? Y bueno, y después de ahí jugué 3 años, después me fui a Francia, y después me fui a Bélgica, y ahí me quedé 3 años, que hice el curso de entrenador en la Escuela Royal de Entrenadores en Bruselas, en el idioma francés. Me recibí de técnico y preparación física, y ahí, como vivíamos a 100 kilómetros de Ámsterdam, mi mujer se iba a ver los museos, y yo me iba a ver los entrenamientos, porque quería saber cómo el Ajax o la selección holandesa, en el caso del Ajax, porque era la base de la selección holandesa, podía jugar de esa manera, porque era otro deporte, un fútbol distinto. El equipo de Rep, el Flaco Cray, Racing, que bueno. Y cuando vi los entrenamientos, ahí comencé a descubrir cómo ellos hacían un entrenamiento, me acuerdo como si fuera hoy, el primer entrenamiento, para no hacerla muy larga, y yo vi que salieron los ayudantes del técnico y armaron tres circuitos chicos en el campo de juego, con 2 arquitos chicos. Era un campo 30 por 40, hicieron 3 campos así, y de pronto salieron los jugadores del Ajax, cada uno con una pelota, y se movieron todos con pelota, todo ahí, y de ahí pasaron a las 3 canchas estas, y jugaban a 1 y 2 toques, con presión continua en la recuperación de la pelota y abriendo el ancho del campo en terreno reducido. Y bueno, el misterio que era que después de eso lo llevaban al campo de juego, presionaban arriba, regresaban en la no posesión de la pelota en espacio reducido, y bueno, eso lo hacían todo en el campo de juego. Bueno, lo que ustedes habrán visto alguna vez por televisión. Yo tuve la suerte de verlo muchos años en vivo. Iba a ver los partidos del Ajax, el Bayern Múnich de Beckenbauer, y bueno, todo eso me sirvió como experiencia. Fui a ver el Mundial de Alemania de 1974, y bueno, cuando regresé al país, el Flaco Menotti, que era muy amigo de mi suegro, le dijo: yo quiero que Roberto venga a colaborar conmigo. No, pero vos sabés cómo es él, no sé, yo manejarlo con él. Como a los 4 o 5 meses me junté con el Flaco, y bueno, le dije que no, yo no integraba ningún cuerpo técnico, que quería trabajar. No, pero vos me observás jugadores, conversamos, y bueno, y ahí colaboré 8 años con el Flaco Menotti. Él tenía su cuerpo técnico, y yo iba para trabajos especiales, ¿no? Yo cada 3 meses, 4 meses, cuando el Flaco hacía las concentraciones largas, yo iba a hacer los trabajos, y bueno, todos estos trabajos que lo hacíamos con la selección, más allá de la experiencia. El Flaco Menotti tiene un nombre a pesar de que éramos muy jóvenes, teníamos 37 años, el Flaco invertía mucho, viajaba, en tipo de un nivel intelectual muy interesante, y a mí me prestaban los clubes, ¿no? Me prestó Talleres de Córdoba 3 años, después Rosario Central, y después el equipo de Loma Negra, cuando Amelita Fortabat decidió invertir en el equipo. Y bueno, todos esos años
Yo nunca tuve ningún contrato con la Asociación de Pueblo Argentino ni con nadie. Yo nunca cobré un peso. Y bueno, y trabajaba en los clubes y bueno, lógicamente en la concentración final para 1978, los últimos 2 meses, Talleres de Córdoba me dio permiso y yo me concentré, trabajaba a la mañana con el profe Pizzarotti, que en paz descanse, un grandísimo, un hombre inquieto. Esto estamos hablando hace 40 años, Sí. pico de años, ¿no? Ujú. Y Poncini, que era el otro colaborador del Flaco Menotti, un pibe joven. Ujú. Y bueno, y yo. Cuando entrenaba normalmente el Flaco programaba con don Rodolfo Crali, que era el secretario deportivo nuestro, programaba el trabajo de la tarde, así que a la mañana trabajaba yo con el profe y con Rogelio, con Poncini, y a la tarde trabajábamos con el Flaco Menotti, ¿no? Antes de meternos de lleno a lo que fue su paso por la selección, ¿había declarado usted alguna vez que Johan Cruyff fue el inventor del fútbol moderno? ¿Qué características tenía Cruyff como jugador que uno podría resaltar hoy en día? Y todo lo que hace hoy en día. Ujú. Se adelantó 40 años al tiempo. Ujú. Velocidad, freno, manejo de los tiempos en el equipo. Él era un centrocampista tirado un poquito atrás, ellos jugaban con Rep y Racing en los costados, abriendo el ancho del campo, y él se tiraba un poco atrás. Y ahí unía todos los hilos, ¿no? Ujú. A mí cuando me piden algunas definiciones, no hay ninguna verdad, ¿no? Ujú. De los últimos 60 años del fútbol, yo digo que Alfredo Di Stéfano, que tuve la suerte de jugar contra él con el Deportivo Español de Buenos Aires allá en Madrid. Ujú. el que era el Chamartín antes y después el Bernabéu, Ujú. en 1961, en enero, sí, fines de enero de 1961, yo después volví Independiente, jugué ahí un partido amistoso y lo vi a Alfredo, bueno, ya lo veía viniendo en la semana en los partidos internacionales. Para mí Alfredo Di Stéfano fue un jugador de todos los tiempos. Ujú. Velocidad, freno, jugador que en el 2500 juega también. Es verdad. Y después apareció Pelé, un extraterrestre, Ujú. y después apareció el Flaco Cruyff. Para mí inventó el fútbol moderno, Ujú. porque todo eso que él hacía en el campo, después lo hizo cuando entrenaban los equipos, ¿no? Ujú. Cuando entrenó el Barcelona. Ujú. Y después apareció Maradona, apareció Diego, que es obviamente irrepetible. Y después, claro, ¿qué le quedaba a Messi? Era muy difícil, porque Seguro. después de estos 4 monstruos, Seguro. pero Messi hizo una cosa fantástica. Ujú. Llevó la Play al campo de juego. Sí, Porque sí, eso que Maradona, que Messi, para mí es un debate, con todo respeto lo digo, una pavada. un debate de bajo nivel, Sí. de bajo nivel. Un Ujú. jugador que ha hecho 700 goles, No, sí. que Sí. se gambetea, que da pase gol, que pone a los jugadores delante del gol, que patea los tiros libres que patea. Ahora, claro, no salió campeón del mundo, pero Claro. Cruyff y Di Stéfano tampoco salieron Es verdad. campeones del mundo. Es verdad. Es Y verdad. sin embargo, para mí y para mucha gente, está en el pedestal de los 5 más que marcaron los últimos 60 años de la historia del fútbol mundial. ¿Es cierto que hasta el día de hoy usted piensa que Maradona debió haber integrado el plantel del 78? Bueno, sí, esto es público. El día previo a que Menotti tenía que dejar 3 jugadores afuera, el Flaco tenía que dejar 3 jugadores. Nosotros teníamos 25 jugadores concentrados. Y ese día Menotti tenía una conferencia internacional el día anterior. Y entonces dirigí la práctica yo de la tarde y le dije al Flaco en el almuerzo a las 11 de la mañana, porque era invierno, entrenábamos a las 3 de la tarde, y le digo, Flaco, ¿a dónde pongo a Diego? Ponelo para los suplentes, me dice. Bueno, armé el equipo de los suplentes y bueno, resumí las cuentas,
Ganaron 5-1 los suplentes, Diego hizo 4 goles, fue una cosa maravillosa el entrenamiento. Iba en el aire, una cosa, tenía 17 años, 18 años, una cosa impresionante, rebosante de salud, de inquietud, un pibe bárbaro. Diego fue un pibe bárbaro. Y bueno, cuando termina el entrenamiento nos quedamos a patear al Pato Filión, al Negro Valle y a Ricardo Lavolpe. Me acuerdo que se quedaron todos, se quedó Diego, se quedó Kempe, Alonso, Valencia, Pasarela. Y después cuando terminaron de patear, elongaron un poco los 3 arqueros y se fueron. Y yo me quedé juntando las pelotas. Y Rogelio Poncini se había ido antes. Tenía un poco de frío, no sé, que estaban bien ocupados. Y bueno, y yo me iba con las pelotas, con la red ahí, con todas las pelotas colgando, y apareció el flaco Menotti, ¿no? Y digo, Chapo, ¿qué haces, flaco? ¿No? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Cómo fue acá? No, acá bárbaro, todo bárbaro, no hay ningún problema. Mañana lo tenés todo a disposición. Y bueno, vos sabés que mañana tenemos que dejar 3 jugadores afuera. Bueno, tenés que dejar, le digo. El que deja a los jugadores afuera sos vos, ¿no? Claro. Dice, bueno, pero ¿tu opinión cuál es? Ya la sabés, ya te lo dije. Esta. Y me dice, no, el último queda, me dice. El nombre nunca lo hemos hablado, y nunca lo hablaré públicamente con nadie. Esto queda entre el flaco y yo. Y me dice, el último queda. Entonces yo lo miré y digo, ¿quién queda afuera, flaco? Diego, me dice. Digo, ¿qué estás haciendo? Una broma, estás loco vos. No sabés lo que fue Diego, ¿no? Pero bueno. Y bueno, mantuvo su postura. Para mí fue la decisión más difícil en los 8 años que colaboré con el flaco, ¿no? Dejar afuera a Maradona, está bien, lo que hubiera sido hoy con las redes sociales. Seguro. Bueno, pero bueno, esto fue hace 40 años. Sí. Y bueno, al otro día tomó la decisión, y me acuerdo como si fuera hoy, Diego estaba sentado en la pelotita ahí, como se sentaba Diego con los ojos abiertos. Nombró los 3 jugadores que quedan afuera, Vito por Botaní, Humberto por Humberto Bravo y Diego. Cuando dijo Diego, que nadie lo esperaba, ni los jugadores, y se quedaron todos mudos. Y Diego se levantó y salió corriendo ahí. Bueno. Pero bueno, esa es la historia de... Es cierto que quizá como cuando Maradona quedó afuera. Pero bueno, sí, son decisiones y esa decisión le correspondía sin ninguna duda al flaco Menotti, ¿no? Lo que no quería quizás Menotti era tener un jugador tan reclamado por la popularidad, por la gente, metiéndole presión a los que estaban en la cancha sentado en el banco. Y sí, un poco me conversó de eso, pero creía que todavía era joven. En fin, no fue fácil, la decisión, tampoco era que había una diferencia de nada. Claro. Yo le di mis razones y le dije, para mí te estás equivocando de medio a medio y la única salida que nos queda es salir campeón del mundo. Me acuerdo que le dije así. Y sí. ¿Cómo? Y le digo, sí, flaco, le digo, la gente no va a reclamar. Y bueno, pero bueno, ya está. Fueron decisiones y no fácil. ¿Y cómo fue la anécdota de Naninga en la final del Mundial? con Naninga. Claro, bueno, el día anterior sí. Yo tenía un informe, como yo he vivido muchos años en Europa, tenía una persona que estaba ahí adentro de la selección holandesa y bueno, me informó que Naninga estaba lesionado, que no iba a participar del equipo ni de los suplentes. Y bueno, y yo le comuniqué al flaco, porque el flaco estaba en la duda de llevar al campo, al banco, estaba en la duda entre Daniel Killer, el defensa central de Rosario Central, que iba muy bien arriba, un gran juego aéreo, aparte de sus condiciones futbolísticas, y la Cata Oviedo. Como yo hacía 3 años que lo tenía la Cata,
Le dije, pero ¿cómo vas a dejar a la Cata afuera? Le digo, flaco, mirá que si tenemos un problema con Jorge, con Holguín, y un problema con Beto, con el Tarantini, ¿quién sale al lateral? Le digo, te juegan todos los puestos, eso lo sabes vos. Pero bueno, y me dice, y si nos falta juego aéreo, vos decís que Naringa no juega, yo no sé si es así también como... Bueno, flaco, esto es lo que me comentaron. Y si Naringa va al banco, me acuerdo que me dijo así, Sí. mami. Digo, y bueno, qué sé yo, si va al banco, es como si entra, ¿quién lo agarra de arriba? Porque Pasarela tiene que agarrar a al otro. Y bueno, resumidas cuentas, ganábamos 1-0 y yo escucho que me grita, porque él se sentaba en la punta del banco, en la cancha de River, en la punta del banco que da al Río de la Plata, y yo me sentaba en la otra punta del banco para ver el partido de distintos ángulos, ¿no? Claro. Y bueno, y me dice, sapo y la puta. Digo, ¿qué pasa, flaco? Le digo, ¿cómo? ¿Qué pasa? Mira, fíjate a tu izquierda, y después me miro para allá y veo a Naringa que está haciendo el precalentamiento, ¿no? Y bueno, como nosotros hacíamos mucho pressing, cuando la pelota rebotaba presionábamos mucho sobre los costados, y justo se había lesionado Ardile, esto para que la gente sepa, ¿no? Claro. Para ustedes que lo saben, y entró La Rosa. Y como La Rosa no estaba acostumbrado a trabajar mucho con el equipo en esta forma, sí trabajábamos, porque los suplentes también trabajaban de la misma forma, pero bueno, rebotó la pelota y presionamos, y la recuperaron y se la metieron a Rep, y Rep tiró el centro, había entrado una Ninga y le rompió el arco de cabeza, no empató 1-1, me mandó a la quinta del lobo. Y bueno, hoy se puede reír porque Argentina terminó ganando, pero hubiese sido distinto quizás si esa pelota que pegó en el palo hubiese entrado, hubiese ganado Holanda al final. Sí. Pero bueno, todo esto es fútbol. Claro. Lo que no se conoce es todo lo que se hizo hace 40 años, ¿no? Claro. Nosotros sabíamos, el profesor Pizzarotti, que vivía en San Fernando, y ahí está el INEF, donde salen preparadores físicos, y junto con 5 preparadores físicos, bajo la orientación de José Sorcerón, que era el director del INEF, hicieron un trabajo y hacían un seguimiento de los jugadores cuando jugamos el campeonato amistoso en la cancha de Boca en 1978, antes del Mundial, obviamente. Nosotros sabíamos cuánto corría Ardile, por ejemplo. Claro. Y estaba anotado. Y yo tenía una metodología, que es muy largo de explicar, y sabíamos que Ardile corría casi 6.000 metros, 6.600 metros. Y así sabíamos de todos los jugadores. Esto se hizo hace 40 años, cuando no había ni fax. Claro, tanta tecnología. ¿Y para qué lo llevó a don Rodolfo Crali? Sí. Porque para armar un calendario internacional, a nivel individual, la selección argentina, siempre de los tiempos de Pedernera, el Charro Moreno, Alfredo Di Stéfano, a nivel individual, Sibor y todo lo que se le pueda ocurrir, siempre tuvo prestigio la Argentina. Lo que no tenía era el nivel colectivo, organización, claro. ¿No? Y entonces nosotros éramos muy jóvenes, y yo le dije al flaco, mira, flaco, vos sabés que en la asociación de técnicos, ahí hay un hombre que tiene como 60 y pico de años, don Rodolfo Crali, que maneja como 5 idiomas. Era un croata que se vino después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y lo incorporó el flaco Menotti a don Rodolfo Crali, un hombre de 64, 65 años en aquel entonces, y como manejaba los idiomas, entonces manejaban los telex, mandaba a la selección inglesa, a la francesa, a todo, y bueno, y se organizó un calendario internacional de 4 años. Claro. Y también fuimos el doctor Oliva, que lo incorporó el flaco, que ya vivía en Milano,
un extraordinario médico, un fisiólogo, también, no por inventar nada, pero adelantado al tiempo, 40 años, un profesor. Y bueno, cambió toda la metodología de la alimentación, agregó pasta, pescado, verdura, menos carne. Y bueno, todas esas cosas son las que no se vieron y que no se conocen. Nosotros nunca lo dimos a publicidad. Pocas veces lo digo esto. Sí. O sea que hubo una organización muy inteligente fuera del campo de juego. Y esa organización después se llevó adentro del campo de juego. Porque no era que el equipo argentino o la selección o nosotros que pensamos en un fútbol, que lo pensábamos en aquellos años y que no por hacer ninguna comparación, ninguna verdad. Pensábamos que en un fútbol de mucha movilidad, de mucha técnica, y que a medida que el tiempo avanzara, a mayor rigor físico se iba a imponer la técnica. Y hoy usted ve que los grandes equipos del mundo se basan todos en una riqueza técnica extraordinaria. Es verdad. Obviamente, hoy está la ciencia, la tecnología, todas las informaciones, y la neurociencia y todas esas cosas que yo las apoyo y las he practicado. Inclusive dirigí, hará 2 años, a los 78 años, dirigí la Guayurquiza. Claro. Y por más que sea la tercera división del fútbol argentino, fútbol profesional. Sí. Bueno, nosotros pensábamos siempre que la evolución del fútbol iba a ir para ese lado. Y bueno, fue para ahí. Por eso cuando llevaron a Ardile y a Villa al Tottenham, hay muchas cosas escritas, y decían, pero ¿cómo van a llevar a Ardile? Decían. Claro. Si no cabecea ni en la parte defensiva ni en la parte ofensiva. Y nosotros lo que dijimos humildemente, que había que preguntarle al técnico del Tottenham para qué lo llevaba Ardile. Ardile no lo llevaba para que defienda acá en el área defensiva, claro. y no para los centro áreas en el área ofensiva, sino para darle movilidad al mediocampo. ¿Y para qué lo llevaba Villa? Para darle la pausa, porque el fútbol no es velocidad, es velocidad y pausa. Seguro. Es como una carrera de Fórmula 1. Fangio, los grandes que fueron, Reutemann y todos los grandes del mundo, en la curva la manejaban con mucha técnica, Seguro. Porque si apretaban el pie del acelerador en la curva, se terminaban arriba de la montaña. ¿Y cómo ve la actualidad del fútbol argentino en lo que tiene que ver con sus selecciones nacionales, tanto en la selección mayor como en las juveniles? Bueno, están entrando en un periodo de reorganización muy interesante. En los juveniles están haciendo un trabajo extraordinario. La sub-15 ahora con Sajese y la sub-17 y sub-19 con Aymar y Placente. Están haciendo un trabajo. La diferencia es con el Bocha Batista, en las divisiones menores estoy hablando, ¿no? Sí. Es que ellos, la sub-15, la sub-17 y la sub-19 un poquito menos, lo tienen todos los días y muy inteligentemente estudian idiomas, estudian en inglés, hacen obligatorio el secundario, leen libros, el respeto por el rival, un montón de cosas que lo pueden hacer porque lo tienen todos los días. En la selección, pero eso se ve con una línea de juego, con una identificación. Si ustedes se fijan, más allá de ganar o perder, o ganar campeonato, o a veces llegar a la final y no ganarlo en la sub-15, sub-17 y sub-19, uno ve una identidad de juego muy clara, muy clara. Jugadores siguen saliendo en Argentina. Seguro. Claro, no va a salir todos los días Maradona o Messi, o como tampoco a Brasil le sale un Pelé,
y tampoco a Holanda le volvió a salir un flaco Cruyff. Bueno, porque los argentinos creemos que todos los dramas son acá, ¿vio? Claro. Nosotros no tenemos ningún drama. Nosotros lo que tenemos que tener en otro lineamiento a nivel país, algún día ponerse de acuerdo en 5 políticas de Estado, que lo vengo escuchando hace 70 años. Y nunca vamos a ningún lado. Todos quieren la refundación de la Argentina. Y bueno, y a los 5 días uno ve que están chocando la calecita. Hay que tener cuidado. Bueno, pero eso es otro tema. Sí. Bueno, y con la selección mayor Scaloni está haciendo un trabajo muy inteligente, y lógicamente ahora viene la eliminatoria, donde él llega ya con un núcleo de 16, 17 jugadores que ya los tiene en la cabeza, porque son los que ha citado, y agregar otros jugadores jóvenes, y con las eliminatorias buscando una identidad más afirmada que nos dé el lugar para Qatar 2022, ¿no? ¿Teme que se pierda la esencia, lo que nos representa como paladar, como gusto del fútbol argentino, en pos de obtener el resultado, de que el fútbol argentino pierda esa cosa que lo hace tan distintiva a la del resto? Y no es solamente lo que pasa dentro del campo de juego. Este es un problema educativo, cultural, que ha calado muy fuerte transversalmente en la sociedad, y la gente va a la cancha los domingos, cuando se juegan los partidos, con la exigencia del resultado. Y lógicamente los técnicos y los jugadores son seres humanos que caminan dentro de la ciudad, de donde sea el interior o acá en la capital, y lógicamente con esa presión a veces le es difícil mantener una identidad de juego. Entonces de pronto surge algún equipo que tiene alguna identidad, pero nunca se puede comparar con el fútbol en Europa, en Inglaterra, en España, porque uno que viaja ve que no hay esa locura. Todos queremos ganar, obviamente que se juega para ganar, pero no hay esta exigencia tremenda que es ganar o muerte. Entonces esa confusión, que el segundo no sirve para nada, que solo vale ganar, yo creo que no le hizo bien al fútbol argentino. Bueno, con Leoni, el técnico de Central Córdoba, Santiago del Estero, le dio un beso a la medalla al segundo puesto. ¿Cómo? Con Leoni, el técnico de Central Córdoba, Santiago del Estero, el pasado viernes le dio un beso a la medalla al segundo puesto. Es lógico, pero ¿cómo no? Pero lógico, quedó en la historia. Aparte con una buena identidad de juego del Chapito Corleone, que uno lo conoce, que era un pibito cuando yo entrenaba Talleres de Córdoba. Los padres de él tenían el bar de Barrio Jardín, y ellos vivían ahí abajo de la tribuna, y yo lo veía, el Chapito chiquito, no sé, tendría 6 años, 7 años creo, 8 o 10, no sé. Y bueno, pero bueno, ha hecho su carrera, y Central Córdoba tiene una identidad de juego que se le paró a River. Lógicamente River tiene una riqueza colectiva e individual, con un técnico que como Marcelo, como Gallardo, que hace ya prácticamente 6 años que está, y lógicamente son grandes ventajas, ¿no? Pero me parece muy bien, porque Argentina ahora acaba de perder 3 finales, ¿no? 2 de la Copa América y una final del Campeonato del Mundo. Y cierto periodismo, no todo, cierto periodismo que cala, que entra en la sociedad,
era como si el equipo se hubiera ido al descenso. Claro. Y nosotros perdimos una final en el 2014 en el Maracaná, ahí en Río, que en los 120 minutos lo merecimos ganar. Sí. Y bueno, nos encontramos con 1-0 abajo y bueno, se perdió el campeonato del mundo. Y era como si no hubiéramos ido al descenso, ¿vio? Entonces eso no va con lo que yo pienso de la vida y lógicamente lo que pienso del fútbol, ¿no? Bueno, Roberto, le agradecemos muchísimo por este contacto. La verdad, un verdadero placer, un verdadero lujo poder haber dialogado con usted un poco de fútbol, que es lo que más nos gusta. Así que le deseamos que pase unas felices fiestas en estas que se avecinan y que termine de la mejor manera este fin de semana. Bueno, lo mismo para ustedes, para la gente de ahí de Santa Fe, ¿no? Somos bien al norte, estamos bien al norte de la provincia. Le deseo lo mejor y para los argentinos respaldar a la gente que está ahora, a nuestro presidente, que le vaya todo muy bien, porque si le va bien a él, nos va bien a todos nosotros. Y bueno, que cada uno defienda sus ideologías, esto como en el fútbol. Así es. Salvando la distancia, ¿no? Así es. Lo único que deseo que la Argentina siga luchando y en el fútbol, como dije antes, tenemos muy buenos jugadores y estoy convencido que vamos a andar bien en las eliminatorias y vamos a hacer un buen mundial. Bueno, un abrazo muy grande y un agradecimiento por esta entrevista. No, el agradecido soy yo. Un abrazo grande. Que tengan buen día. Que tengan buen día. Hasta luego. Roberto Marcos.